En este video te voy a enseñar a cómo utilizar la opción de elevación y ruteo dentro de AutoCAD Plan 3D. Bien, una vez que tenemos configurado nuestro proyecto y por ejemplo tenemos definido las elevaciones de las tuberías, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a definir un diámetro 10 pulgadas, una clase 300, bueno, esto va a depender dependiendo tu diseño. Y bueno, yo voy a rutear aquí una tubería. Si se dan cuenta, vamos a trabajar con este apartado, ok. Bien, si se dan cuenta, yo lo tengo en punto 0 y tiene que estar desactivado esta opción. Yo voy a comenzar a rutear. Trazo la primera tubería. Voy a trazar 3 tipos de tubería, ok. Y de diferentes diámetros igual, para que ustedes vean cómo funciona y cómo le podemos sacar full provecho a la parte de las elevaciones. Bien. Yo voy a poner una vista, ok, una vista lateral derecha. Y bien, para eso vamos a utilizar el comando ID. Bueno, aquí permítanme un momento, ok, comando ID y vamos a ver en qué coordenadas se encuentra. Bueno, shift clic derecho, en endpoint, listo, aquí. Si se dan cuenta, en el valor de Z, que viene siendo la altura, está en 0, ¿verdad? Nuevamente aquí, ID, le vamos a decir no. Ahí está, listo. De igual manera está en el punto 0. ID nuevamente. Shift clic derecho, nodo, que nos dé el nodo, listo. Si se dan cuenta, las 3 tuberías se encuentran en el punto 0 de las coordenadas. Ahora bien, ¿cómo le vamos a sacar provecho nosotros a esta opción de elevación y ruteo? ¿O cuál es su finalidad dentro del programa? Bien, nosotros cuando trazamos tubería y cuando vamos a campo, a veces nos apoyamos tomando medidas en el top. Bueno, cuando hablamos top, nos hace referencia el programa a la parte superior de la tubería. Cuando hablamos COP, nos hace referencia al punto central de la tubería o al BOP a la parte inferior de la tubería. Bueno, aparte de eso, el programa también va a tener el top left, top right. En este caso va a ser arriba a la derecha, arriba a la izquierda. Ok, bueno, vamos a trabajar con estas 3 opciones. Bien, si yo tengo una tubería referenciada, por ejemplo, a 3 metros y mi referencia está en la parte superior de la tubería. Miren lo que vamos a hacer, chicos. Miren, aquí, importante. Para que a ustedes les salga esta opción, chicos, este puntito aquí, si se dan cuenta, cuando tocamos ese triángulo, nos da la opción de BOP, COP y TOP. Bien, probablemente a muchos de ustedes no les va a aparecer. Ok, yo desactivo, lo voy a desactivar. A ver, miren, ahí está. Probablemente cuando ustedes toquen el triángulo no les va a dar ningún dato. Bueno, y es que tienen que activar la tecla F12, ¿ok? Cuando yo activo la tecla F12 y toco la tubería y toco el triángulo, en este momento ya me aparece el BOP, COP y TOP. Bien, vamos a comenzar con el TOP, ¿ok? Con la parte superior de la tubería. Con la tecla Tab nos vamos a poder mover durante, bueno, aquí en estos 3 parámetros para poder cambiar la elevación. Bien. Ahí en top le voy a cambiar a 3 metros, ¿ok? Le voy a decir 3000 y listo, chicos, miren. Cuando yo toque aquí el triángulo, en lo que dice top, me aparece 3000, también me va a dar el diámetro interior, bueno, me va a dar la distancia del punto 0 al centro de la tubería y también a la parte inferior de la tubería. Bueno, modificamos el top. Ahora bien, si yo tengo una referencia de esa tubería, y por ejemplo, cuando yo hice mi levantamiento, yo hice una referencia al centro de la tubería, presiono Tab y en COP le voy a decir 3000, ¿ok? En este caso, chicos, cuando tocamos la tubería, los 3000 van a estar referenciados al centro de la tubería, ¿ok? Vamos a hacer el ejercicio también con la siguiente tubería y aquí lo vamos a hacer con el BOP, ¿ok? En BOP yo le voy a cambiar a 3000. Enter, listo. A ver, creo que aquí me lo dio hacia abajo. Bueno, 3000, sí, me lo dio hacia abajo. Bueno, aquí es importantísimo, chicos, indicarle, por ejemplo, aquí vamos a poner aquí. En este caso sería menos 3000. A ver, yo lo voy a mover a punto 0. Voy a ver por qué me lo dio negativo, pero bueno, miren, ahí está. Yo tengo aquí. Ahora, yo le voy a dar aquí en este punto y en BOP, que viene siendo la parte inferior. A ver, la parte inferior le voy a decir 3000, ok, ahí está. Y enter. Ahora sí, chicos, había sido un pequeño error. Ahora bien, miren, de esta forma, muchachos, cuando nosotros estamos trabajando con el programa y ruteando tubería, miren lo que podemos hacer. Por ejemplo, yo voy a rutear aquí una tubería totalmente desde 0, ¿ok? Ahora bien,
Aquí les va un dato importante. ¿Cómo puedo cambiar el plano para poder trazar tubería sin cortar el comando? Bueno, si yo quisiera trazar tubería hacia arriba, presiono control más clic derecho y se cambia el plano para trazar la tubería. En este caso, miren, control, clic derecho y cambio el plano. Yo puedo trazar tubería, miren, lo voy a seguir haciendo, ok, miren, ahí está. Yo voy a trazar aquí, bueno, yo aquí me puedo posicionar aquí en este punto y cuando le den en este triangulito me va a decir cuál es la distancia del punto cero a la parte inferior, la parte central y la parte superior. Ahora bien, con Tab, si yo quisiera que esta elevación fuera de 6 metros, tal y como fue, por ejemplo, lo que yo levanté durante el proceso de mi levantamiento, le voy a dar Enter y miren chicos, ya pudimos ajustar esa elevación a 6 metros, ¿verdad? Ya tenemos la primera tubería ajustada. Ahora bien, si yo aquí, bueno, supongamos que debe de ser 4 metros, lo mismo. Si mi referencia es en la parte central de la tubería, bueno, pues yo voy a buscar COP. Muy importante, muchachos, tener en cuenta estas tres palabras. El BOP, parte inferior, el COP, parte central y el TOP, parte superior de la tubería. En este caso, yo en el COP le voy a decir que está a 4 metros de nivel 0. Listo, chicos. Si se dan cuenta, toda la tubería se ajustó. Y de esta forma, miren, chicos, ya tenemos 6000 y 4000 en referencia al centro de la tubería. Bueno, esto es muy fundamental a la hora de comenzar a trabajar con el programa. ¿Por qué? Yo puedo trazar tubería, miren, voy a hacerlo. Shift clic derecho hacia abajo, miren, ahí está. Ahí está. Ahora bien, si yo quisiera referenciar esta tubería, por ejemplo, aquí dice que tiene 482 milímetros, le voy a decir Tab. Y aquí le voy a decir que está a 1 metro del nivel 0, ¿ok? Enter y listo, chicos, miren. Entonces, de esta forma ya tenemos prácticamente nuestra tubería con una elevación tal y como fue nuestro levantamiento. Bien, espero que les haya ayudado este video. Y bueno, antes de continuar me gustaría que se suscriban al canal, dejen su comentario, qué tal les están apareciendo estos videos, porque voy a seguir generándoles más videos donde les voy a ir enseñando cómo funcionan las herramientas dentro del programa, ¿ok? Bueno, acabamos de ver la parte de las elevaciones. Bien, muy importante tener desactivado esta opción. De lo contrario, ustedes no van a poder manipularlo. Bien, esta es una forma en la que ustedes van a poder cambiar la elevación cuando ya trazaron la tubería. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo quiero definir la elevación antes de comenzar a rutear? Lo podemos hacer. Yo le puedo decir al programa que mi tubería va a estar referenciada al punto medio y le voy a decir que a una distancia de 3500, o perdón, una elevación de 3500, le voy a decir rutear tubería y miren lo que va a pasar. Cuando yo venga aquí, cuando yo toque aquí este triangulito, el programa me dice que en COP, miren, aquí discúlpenme un momentito porque mi mouse me está fallando, ¿ok? Voy a ver si me puedo acercar lo más posible. Aquí está, miren. Cuando yo toco esa tubería y le doy aquí en el COP, de una forma automática ya tenemos la elevación a 3500. Ahora bien, en relación al centro, si yo quisiera que fuera a la parte superior de la tubería y fuera a 4000, a 4 metros, le digo rotear tubería, miren lo que va a pasar. Ok, en automática, chicos, de forma automática, el top está a 4000 metros. De esta forma, nosotros podemos ir trazando las tuberías a la elevación en la que nosotros tenemos nuestro diseño. Bien, vamos a dar por finalizado la parte de trabajar con elevaciones y bien, así que les dejo de tarea que sigan practicando y por favor me dejen en los comentarios qué tal les pareció el video y si les pareció fácil, bueno, para seguir generándole más. Bien, ahora les voy a explicar cómo funciona el ruteo de la tubería. Bueno, vamos a simular que yo tengo, por ejemplo, tengo una tubería existente y cuando nosotros diseñamos tenemos que definir o calcular cuál va a ser la separación de una tubería a otra. En este caso, si yo fuera a trazar una tubería de 20 pulgadas en la cual va a ir sobre el mismo rack que está sosteniendo la tubería existente, bueno, aquí dentro de elevación y ruteo, aquí en offset horizontal, yo le voy a decir 1000, le voy a decir que vamos a tener una separación de 1 metro de la tubería existente a la nueva. Entonces, yo defino aquí en horizontal, aquí nuevamente, mira, aquí 1000. Voy a venir ruteo de tubería. El programa me va a pedir un punto de apoyo. Yo voy a buscar el punto medio de esta tubería. Mire, ahí está. Ahí está, mire, ahí está. Y yo comienzo a rutear mi tubería. Ahora bien,
¿Cuál es la función de esta herramienta? Bueno, cuando yo le digo DLI para saber cuál es la separación que voy a tener de una tubería a la otra, por ejemplo aquí endpoint a endpoint, yo aquí debo de tener 1 metro, miren. Vamos, ahí está. Bueno, en este caso no me moví bien, bueno, no acoté bien, tengo problema con mi mouse. Ok, lo voy a hacer nuevamente, lo voy a mover donde debe ser. No, aquí está, miren. Yo aquí tengo 1 metro, bueno, aquí debo de tener 1 metro, bueno, aquí tengo problema con mi mouse. Bien, de esta forma, chicos, en esta configuración ustedes van a poder rutear tubería a una distancia, bueno, el comando aux es como si fuera en el AutoCAD, el comando aux es que te copia a cierta equidistancia. Ahora bien, si yo tuviera una tubería de diámetro menor, bueno, supongamos que yo hago mi cálculo y me dice que para una tubería de 6 pulgadas, yo necesito 500 milímetros de separación. Bueno, haría lo mismo. Ruteo de tubería, me voy a posicionar en el centro de la tubería existente y miren, chicos, ahí está. Ahí está, miren, ahí está. Vamos a tener de separación 500. Ahora bien, como dato importante, chicos, es que cuando ustedes terminen, tienen que venir aquí y cambiarlo a 0. De lo contrario, cuando ustedes quieran insertar un objeto, se los va a estar se los va a interconectar a cada 500 milímetros. Así que de esta forma, chicos, ustedes van a poder trazar su rack de tubería. Miren, chicos, ahí está. A una distancia de separación. Y eso les va a evitar la pena, chicos, de andar trazando líneas de referencia. Y bueno, de esta forma le estarían sacando full provecho. Ahora bien, al igual que la parte horizontal, también en la parte vertical lo podemos hacer. Bueno, pero eso se los voy a dejar de tarea y espero leerles en los comentarios y me digan qué tal les ha parecido este video. Bien, me despido de ustedes, nos vemos en próximos videos, así que no olvides suscribirte, comentar y dejar tu poderoso like y nos vemos en un próximo video.